Era el año 1831. En las vastas pampas del sur, donde el viento susurra secretos antiguos y la tierra parece no tener fin, un hombre solitario galopaba hacia su destino. Juan Manuel Rodríguez no era un héroe de leyenda ni un noble caballero. Era simplemente un gaucho, un hombre libre que conocía cada rincón de esas tierras mejor que las líneas de su propia mano. Pero ese día, mientras el sol se ocultaba tiñendo el horizonte de rojo sangre, no sabía que estaba cabalgando directamente hacia las fauces del poder más despiadado que la región había conocido. La noticia había llegado 3 días antes. El patrón de la estancia vecina, don Facundo Quiroga, había sido asesinado en una emboscada. No era un hombre cualquiera, era el caudillo más temido de las provincias del interior, el Tigre de los Llanos, cuyo solo nombre hacía temblar a generales y políticos por igual. Ahora yacía muerto, acribillado por balas en el camino a Barranca Yaco. Y Juan Manuel, sin saberlo, había sido testigo de algo que no debía haber visto: 3 jinetes huyendo del lugar del crimen, portando insignias que reconoció de inmediato. Esa noche, cuando las estrellas comenzaban a poblar el cielo infinito de la pampa, Juan Manuel tomó la decisión que sellaría su destino. Sabía que lo que había presenciado podía cambiar el curso de la historia. Conocía los rostros de los asesinos, había visto sus uniformes, había escuchado fragmentos de su conversación. No eran bandidos comunes. Eran soldados del mismísimo Juan Manuel de Rosas, el hombre fuerte de Buenos Aires, el tirano que gobernaba con mano de hierro y que ahora extendía sus tentáculos hacia el interior del país. Tenía 2 opciones: guardar silencio y vivir, o hablar y convertirse en enemigo del poder más absoluto que Argentina había conocido. Para un gaucho criado en la libertad de las pampas, educado en el código de honor de los gauchos donde la palabra vale más que la vida misma, la decisión fue dolorosa pero inevitable. Montaría hasta la ciudad más cercana y testificaría ante las autoridades. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar el precio. Lo que Juan Manuel Rodríguez no podía imaginar esa noche, mientras preparaba su caballo para el largo viaje, era que su valentía desataría una persecución implacable. Que el imperio rosista movilizaría todos sus recursos para silenciarlo. Que antes del amanecer del tercer día, su sangre teñiría la misma tierra que tanto amaba. Esta es la historia olvidada de un hombre común que se atrevió a desafiar a un imperio, y de cómo ese imperio cobró su venganza de la forma más brutal imaginable. Pero antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento, necesito pedirte algo. Si este relato sobre valentía, traición y justicia te está atrapando, no olvides suscribirte a este canal. Dale like si quieres conocer más historias reales que parecen ficción. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Me encantaría saber dónde están los amantes de la historia verdadera. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote estos relatos que la historia oficial muchas veces prefiere olvidar. Ahora sí, volvamos a 1831, a ese momento crucial donde un hombre sencillo se convirtió sin quererlo en la mayor amenaza para el régimen más poderoso de su época. Juan Manuel Rodríguez era hijo de La Pampa. Había nacido 32 años atrás en un rancho perdido entre los pastos altos, donde su padre trabajaba domando caballos salvajes. Desde niño aprendió a leer las señales de la naturaleza, sabía cuándo vendría la tormenta por el comportamiento del ganado, podía rastrear a un hombre a 2 días de distancia solo mirando las huellas, y conocía cada aguada y cada sendero secreto de la región. Era respetado entre los gauchos por su habilidad con el lazo y admirado por su sentido de la justicia. La Argentina de aquellos años era un polvorín a punto de estallar. Las guerras de independencia habían terminado hacía apenas una década, pero el país estaba lejos de encontrar la paz. Unitarios y federales se enfrentaban en una lucha despiadada por el control del territorio. En medio de ese caos, Juan Manuel de Rosas había emergido como el líder indiscutible de Buenos Aires y aspiraba a extender su dominio sobre todas las provincias. Su método era simple y efectivo: quien se oponía, moría. La mazorca, su policía secreta, sembraba el terror en las calles. Los enemigos políticos desaparecían en la noche sin dejar rastro. Don Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, representaba la última resistencia significativa al poder absoluto de Rosas. Aunque también era un caudillo federal, mantenía cierta independencia que incomodaba al porteño. Había sido enviado como mediador en conflictos entre provincias, una misión que muchos interpretaron como un intento de Rosas de alejarlo de su base de poder. Ahora, su muerte en Barranca Yaco eliminaba convenientemente el último obstáculo importante para la hegemonía rosista.
La versión oficial habló de bandidos comunes, de un asalto fortuito. Pero Juan Manuel Rodríguez sabía la verdad. Esa verdad era un peso terrible. Durante 2 días cabalgó hacia el norte, buscando llegar a Córdoba, donde esperaba encontrar autoridades que no estuvieran bajo el control directo de Rosas. Dormía poco, siempre alerta, cambiando constantemente de ruta. Sabía que si los asesinos lo habían visto, si sospechaban que había presenciado algo, vendrían por él. Cada sombra en el horizonte, cada ruido extraño en la noche, lo ponía en guardia. Pero continuaba avanzando, impulsado por algo más fuerte que el miedo, la convicción de que algunos principios valen más que la propia vida. Al tercer día de viaje, Juan Manuel llegó a un pequeño pueblo llamado Cruz Alta. Era apenas un puñado de ranchos de adobe alrededor de una capilla, pero tenía lo que él necesitaba, un comisario local y un escribano que pudiera registrar su testimonio. Entró al pueblo al mediodía, cuando el sol caía implacable sobre las calles polvorientas. Los pocos habitantes que andaban por allí lo miraron con curiosidad. Un gaucho solitario, con el poncho raído y el rostro marcado por el cansancio, no era algo inusual. Pero había algo en sus ojos, una urgencia, una determinación que llamaba la atención. El comisario, don Esteban Mercado, era un hombre de unos 50 años, barriga prominente y bigotes grises. Recibió a Juan Manuel con la desconfianza habitual hacia los gauchos errantes. Pero cuando el visitante comenzó a hablar, cuando describió lo que había visto en Barranca Yaco, el rostro del comisario palideció notablemente. Sabía exactamente lo que significaba esa información. Sabía también el peligro mortal que representaba para quien la poseía y para quien la escuchaba. Por un momento, pareció a punto de negar la ayuda, de echar a Juan Manuel de su despacho y olvidar que esa conversación había ocurrido. Pero don Esteban también era un hombre de principios. Había servido en las guerras de independencia, había luchado junto a San Martín en los Andes. Recordaba tiempos cuando la palabra justicia significaba algo más que el capricho del caudillo más fuerte. Con manos temblorosas, mandó llamar al escribano. Durante 3 horas, Juan Manuel narró todo lo que había presenciado. Los 3 jinetes huyendo del lugar. Las insignias rosistas en sus uniformes. Los fragmentos de conversación que había alcanzado a escuchar, donde mencionaban órdenes directas desde Buenos Aires. El escribano plasmó cada palabra en el papel, con letra cuidadosa, consciente de que estaba documentando algo que podía cambiar la historia o costarles la vida a todos. Cuando terminaron, don Esteban guardó el documento en un cofre de hierro. Miró a Juan Manuel con una mezcla de respeto y preocupación. «Hijo», le dijo con voz grave, «acabas de firmar tu sentencia de muerte. Rosas tiene espías en todas partes. Antes de que amanezca mañana, sabrá que has hablado. Tienes que huir, cruzar a Chile o al Uruguay. Aquí no estarás a salvo ni un día más». Juan Manuel asintió. Sabía que el viejo comisario tenía razón. Pero había algo que necesitaba hacer primero. Quería ver una última vez a su familia, a su madre que vivía en un rancho a medio día de viaje. Solo una vez más, para despedirse, para explicarle por qué había tomado esta decisión. Fue el error fatal. Salió de Cruz Alta al caer la tarde, con la promesa de regresar antes del amanecer para emprender la huida definitiva hacia Chile. El camino hacia el rancho de su madre serpenteaba entre lomas bajas cubiertas de pasto amarillento. El sol descendía pintando el cielo de naranja y púrpura, esos colores que tanto amaba de la pampa. El viento traía el olor familiar de la tierra seca, del humo de los fogones lejanos. Por un momento, casi pudo olvidar el peligro. Casi pudo imaginar que todo seguiría como siempre, que la vida sencilla del gaucho libre continuaría sin cambios. Pero la ilusión duraría poco. Muy poco. La noticia había viajado más rápido de lo que nadie imaginaba. En Cruz Alta había un hombre, un pulpero llamado Ramírez, que recibía pagos regulares de Buenos Aires por información. Cuando vio a Juan Manuel entrar al despacho del comisario y permanecer allí durante horas, su instinto le dijo que algo importante estaba ocurriendo. No necesitaba saber los detalles. Apenas el gaucho salió del pueblo, Ramírez despachó un chasqui hacia el sur con un mensaje urgente: testigo de Barranca Yaco identificado. Gaucho Juan Manuel Rodríguez. Declaró ante autoridades de Cruz Alta. Rumbo probable rancho materno zona del Arroyo Seco. El mensaje llegó a manos del comandante Mariano López 3 horas después.
López era uno de los operadores más eficientes de la mazorca, el brazo ejecutor de Rosas. Un hombre sin escrúpulos ni sentimientos, que había eliminado a docenas de enemigos del régimen sin pestañear jamás. Para él, Juan Manuel Rodríguez era simplemente otro nombre en una lista, otro problema que resolver. Reunió a 6 de sus mejores hombres, todos curtidos en el arte de la persecución y la muerte silenciosa. Montaron en caballos frescos y salieron a galope tendido hacia el norte. Conocían la región, sabían dónde estaba el rancho de la familia Rodríguez. Llegarían antes del amanecer. Juan Manuel alcanzó el rancho de su madre cuando las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo oscuro. Era una construcción humilde de adobe y paja, con un corral donde dormitaban algunas ovejas y gallinas. La luz de una vela parpadeaba en la ventana. Cuando desmontó, su madre salió a recibirlo. Doña Mercedes tenía 60 años pero parecía mayor, encorvada por toda una vida de trabajo duro. Al ver a su hijo, su rostro se iluminó con una sonrisa. Pero la sonrisa se desvaneció cuando vio la expresión en los ojos de Juan Manuel. Una madre siempre sabe cuando su hijo trae problemas. Esa noche, sentados junto al fuego del fogón, Juan Manuel le contó todo a su madre. Le habló de lo que había presenciado, de su decisión de testificar, de la huida que tendría que emprender. Doña Mercedes escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Cuando su hijo terminó de hablar, ella tomó sus manos entre las suyas. «Hijo mío», le dijo con voz quebrada, «siempre supe que tu sentido del honor te traería problemas. Tu padre era igual. Nunca pudo quedarse callado ante la injusticia. Murió por eso, y ahora tú». No pudo terminar la frase. Pero en sus ojos había algo más que tristeza. Había orgullo. Orgullo de haber criado a un hombre de principios. Durmieron poco esa noche. Juan Manuel sabía que cada minuto que permanecía allí aumentaba el peligro, pero no podía abandonar a su madre sin más. Al amanecer partiría hacia la cordillera. Tal vez en Chile podría empezar de nuevo, trabajar en alguna estancia. El testimonio ya estaba registrado. Don Esteban había prometido enviarlo a las autoridades provinciales que aún mantenían cierta independencia de Rosas. Su trabajo estaba hecho. Ahora solo tenía que desaparecer y rezar porque la justicia, tarde o temprano, prevaleciera. Pero el destino, cruel e implacable, tenía otros planes. A menos de una legua de distancia, 6 jinetes se acercaban en la oscuridad, guiados por el odio y la obediencia ciega. El ataque llegó con las primeras luces del alba. Juan Manuel se había quedado dormido junto al fogón, agotado por los días de tensión y viaje. El sonido de cascos galopando lo despertó de golpe. En un instante estuvo de pie, con el facón en la mano. Por la ventana vio a los jinetes rodeando el rancho. 6 hombres armados hasta los dientes. No eran bandidos comunes. Por sus uniformes y la precisión de sus movimientos, supo inmediatamente quiénes eran, la mazorca de Rosas. Habían venido a silenciarlo para siempre. Su madre se despertó al escuchar el estruendo. «Huye, hijo», gritó. Pero ya era tarde para escapar. El rancho estaba completamente rodeado. Mariano López desmontó frente a la puerta. Era un hombre alto, de rostro marcado por cicatrices, ojos fríos como el hielo. «Juan Manuel Rodríguez», gritó. «Sal con las manos en alto o quemamos el rancho con tu madre adentro». Era una orden, no una negociación. Juan Manuel miró a su madre. En sus ojos leyó el mensaje silencioso: «No te entregues». Pero él no podía permitir que ella pagara por sus decisiones. Abrió la puerta lentamente y salió con las manos levantadas, el facón todavía en su cintura. López sonrió con crueldad. «Así que tú eres el gaucho bocón que piensa que puede declarar contra don Juan Manuel de Rosas», dijo con desprecio. «Tienes 2 opciones. Vienes con nosotros a Buenos Aires, donde el restaurador decidirá tu castigo. O acabamos contigo aquí mismo y le decimos a todos que eras un bandido que resistió arresto. ¿Qué prefieres?». Juan Manuel sabía que ambas opciones terminaban en muerte. Pero si iba a Buenos Aires, tal vez el viaje le diera una oportunidad de escape. «Tal vez». «Iré», dijo con voz firme. López asintió. 2 de sus hombres se acercaron y ataron las manos de Juan Manuel con una soga gruesa. Lo montaron en su propio caballo,
pero con las piernas amarradas bajo el vientre del animal. Doña Mercedes salió del rancho corriendo hacia su hijo. «No se lo lleven», gritaba entre sollozos. «Es un hombre bueno. Solo dijo la verdad». López la apartó de un empujón brutal que la tiró al suelo. «Cállate, vieja, o te mando fusilar por cómplice». La anciana se quedó en el suelo, llorando, viendo cómo se llevaban a su hijo. Cabalgaron durante horas en dirección sur. Juan Manuel intentaba memorizar el camino, buscando alguna oportunidad de escape. Pero López era demasiado experimentado. Había colocado guardias a ambos lados del prisionero, y él mismo cabalgaba detrás, con su pistola siempre lista. Al mediodía se detuvieron junto a un arroyo para descansar los caballos. Fue entonces cuando Juan Manuel comprendió la verdad terrible. No iban hacia Buenos Aires. Estaban tomando un camino lateral, alejándose cada vez más de cualquier población. López nunca había tenido intención de llevarlo vivo ante Rosas. Las órdenes eran claras: eliminar al testigo y hacer que pareciera un accidente. Un gaucho más desaparecido en la inmensidad de la pampa. Llegaron al lugar elegido cuando el sol comenzaba su descenso. Era un claro entre árboles de tala, alejado de cualquier camino transitado. El suelo estaba cubierto de pasto seco y amarillo. Nadie pasaría por allí en semanas, tal vez meses. Era el lugar perfecto para un asesinato silencioso. López ordenó desmontar. Sus hombres bajaron a Juan Manuel del caballo y lo arrojaron al suelo. El gaucho cayó pesadamente, con las manos aún atadas, incapaz de amortiguar la caída. «Aquí termina tu historia, bocón», dijo López encendiendo un cigarro. «Vas a morir como mueren todos los traidores al restaurador. Lento y doloroso, para que sirva de ejemplo. Aunque nadie encontrará tu cuerpo, mi gente se encargará de que se sepa lo que les pasa a quienes hablan de más». Hizo una seña a dos de sus hombres. Uno era un tipo corpulento llamado Sosa, conocido por su habilidad para torturar. El otro, más joven, se llamaba Benítez. Ambos se acercaron a Juan Manuel con látigos en las manos. Lo que siguió fue una demostración de crueldad sistemática. Durante horas, mientras el sol descendía en el cielo, torturaron al gaucho. Buscaban que confesara que su testimonio era falso, que había inventado todo, que Rosas era inocente. Querían una retractación firmada que pudieran usar para desacreditar cualquier investigación futura. Pero Juan Manuel se negó. Cada vez que le exigían que admitiera haber mentido, respondía con las mismas palabras: «Vi lo que vi. La verdad es la verdad». Y cada negativa traía nuevos golpes, nuevas torturas. El dolor era indescribable. Sentía que su cuerpo se desgarraba, que cada nervio ardía en agonía. Pero algo más fuerte que el dolor físico lo mantenía resistiendo. Era el recuerdo de su padre, quien había muerto defendiendo sus principios. Era el rostro de don Facundo Quiroga, asesinado cobardemente en una emboscada. Era la certeza de que si cedía ahora, si retractaba su testimonio, todos los que habían muerto luchando contra la tiranía habrían muerto en vano. Prefería morir con la verdad en los labios que vivir con una mentira. Al caer la noche, López comprendió que no conseguiría la confesión que buscaba. El gaucho era más terco de lo que había imaginado. Hizo una seña a Benítez. «Termina con esto», ordenó con disgusto. El joven sacó su pistola. Juan Manuel, tendido en el suelo ensangrentado, levantó la vista hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Eran las mismas estrellas que había contemplado toda su vida mientras dormía bajo el infinito de la pampa. Por última vez, sintió el viento en su rostro, ese viento libre que siempre había amado. Cerró los ojos. El disparo resonó en la noche silenciosa. El cuerpo de Juan Manuel Rodríguez fue abandonado en ese claro remoto. Los hombres de López regresaron a Buenos Aires con el informe de misión cumplida. El gaucho testigo había sido eliminado. El problema estaba resuelto. En Cruz Alta, don Esteban Mercado esperó en vano el regreso de Juan Manuel. Cuando pasaron 3 días sin noticias, supo lo que había ocurrido. Esa misma noche, disfrazado de comerciante, huyó hacia Montevideo llevando consigo el testimonio escrito. Sabía que su vida también corría peligro ahora. Doña Mercedes nunca volvió a ver a su hijo. Esperó durante semanas, mirando el horizonte cada amanecer, rezando por su regreso.
Pero en su corazón sabía la verdad. Los vecinos le traían noticias vagas, rumores de un gaucho muerto en un enfrentamiento con bandidos. Nunca hubo un cuerpo que enterrar, nunca hubo un lugar donde llorar. Solo el silencio terrible de la ausencia. La anciana vivió otros 5 años, pero dicen que nunca volvió a sonreír. Murió llamando el nombre de su hijo. El testimonio de Juan Manuel, preservado por don Esteban, circuló clandestinamente entre los opositores a Rosas. Se hicieron copias que viajaron a Chile, a Uruguay, a Bolivia. Aunque nunca pudo usarse como evidencia en un juicio formal mientras Rosas mantuvo el poder, se convirtió en una pieza más del rompecabezas que mostraba la verdadera naturaleza del régimen. Años después, cuando finalmente Rosas fue derrotado y tuvo que huir a Inglaterra, los historiadores encontraron ese documento en archivos secretos. Era una voz desde la tumba, acusando al tirano. La historia oficial tardó décadas en reconocer el asesinato de Quiroga como un crimen político. Durante años se mantuvo la versión de los bandidos comunes. Pero poco a poco, a medida que más testigos se atrevieron a hablar después de la caída de Rosas, la verdad emergió. El Tigre de los Llanos había sido eliminado por orden del mismo hombre que luego lloró públicamente su muerte y juró vengar su asesinato. Fue uno de los actos de hipocresía más grandes en la historia argentina. Juan Manuel Rodríguez nunca aparece en los libros de historia. Su nombre no está grabado en monumentos ni plazas llevan su memoria. Fue solo un gaucho, uno más entre miles que murieron en aquellos años turbulentos. Pero su sacrificio no fue en vano. Su testimonio, preservado contra todo pronóstico, ayudó a establecer la verdad histórica. Demostró que incluso el poder más absoluto no puede borrar completamente la realidad. Que siempre habrá alguien dispuesto a hablar, sin importar el precio. En la pampa infinita donde Juan Manuel cabalgó por última vez, donde el viento sigue soplando libre y salvaje, los viejos gauchos todavía cuentan historias en las noches. Hablan de tiempos oscuros, de tiranos crueles, de hombres valientes que prefirieron morir de pie que vivir de rodillas. Y aunque no conocen su nombre, aunque los detalles se han perdido en el tiempo, la esencia de la historia permanece. Hubo un gaucho que vio una injusticia, que tuvo el valor de denunciarla, y que pagó el precio supremo por su valentía. Esta es la historia que la historia oficial prefiere olvidar. La de los hombres comunes que enfrentaron imperios sin esperar recompensa ni gloria. Juan Manuel Rodríguez no era un héroe en el sentido tradicional. No ganó batallas ni liberó naciones. Era simplemente un hombre que creyó en algo más grande que su propia vida, la verdad. Y en una época donde la verdad era el bien más peligroso que uno podía poseer, esa creencia lo llevó a la tumba. Su sacrificio nos recuerda que la historia no la hacen solo los grandes generales y políticos famosos. La hacen también los que nunca saldrán en los libros, los que murieron en silencio defendiendo sus principios. Cada avance hacia la justicia, cada paso hacia la libertad, está construido sobre los huesos de incontables anónimos que dieron todo lo que tenían. Juan Manuel fue uno de ellos. Un nombre perdido en el tiempo, pero un espíritu que resuena hasta hoy en cada persona que elige la verdad sobre la conveniencia, el honor sobre la seguridad. Hoy, casi 2 siglos después, cuando disfrutamos de libertades que aquellos hombres solo podían soñar, vale la pena recordar el precio que otros pagaron. Juan Manuel Rodríguez murió para que la verdad no muriera con él. Y aunque su sangre se secó hace mucho en la tierra de la Pampa, su legado permanece vivo en cada uno de nosotros que nos negamos a guardar silencio ante la injusticia. Porque al final, eso es lo que nos hace verdaderamente libres, no el poder que tengamos, sino el valor para defender lo que creemos correcto, sin importar las consecuencias.